Hola, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a hablar sobre el corazón dispuesto, pero antes de que lo haga, voy a dar un resumen de lo que se habló las últimas dos lecciones. Y para cortar el tiempo, nada más voy a leer, sin dar comentarios, mis notas. Dios quiso desde el principio una unión con nosotros. Nos hizo a su imagen y semejanza. Nos creó con un espíritu, un alma y un cuerpo. La unión se perdió después de que Adán y Eva pecaron, pero es rescatada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo se empieza desde el corazón. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Un corazón dispuesto debe de depender de Jesús, de su palabra, ya que Él es el árbol de la vida. Con Él tendremos realmente la unión que Dios quiere y fuimos creados para tenerla con Dios. El alma y el cuerpo están más dispuestos en tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Los ejemplos que vimos fueron los fariseos y Caín. Ellos sabían lo que Dios esperaba de ellos, pero se dejaron llevar por las tradiciones de hombres, conveniencia, lógica, razonamiento. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón presenta lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Satanás realizó su engaño y pensó que Adán y Eva tendrían la misma consecuencia que él recibió, que era la separación eterna. Él no conocía el amor de Dios para la humanidad. Juan 3:16 nos dice: por tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos demostrar la imagen y semejanza de Dios en nuestras vidas al depender de Él con un corazón dispuesto en seguir a Jesús y su palabra. Vamos a orar. Padre, prepara nuestros corazones para ver, escuchar y entender tu palabra, ya que tu palabra es vida, vida eterna y abundante, porque eso es Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a empezar. Esta lección es un poquito larga. La traté de cortar lo más pronto que lo tanto que yo pude haber hecho. Pero los ejemplos que puse en esta lección nos dará una visión muy clara de lo que es tener un corazón dispuesto para Dios. Hay muchos personajes en la Biblia que han demostrado un corazón dispuesto hacia Dios. En Hebreos 11 leemos de varios que dependieron de Dios con un corazón dispuesto para ser conforme a su voluntad y llegar a agradarle, y así realizar nosotros o ellos su destino. Todos ellos no vivieron vidas perfectas delante de Dios. Solo Jesús lo hizo. Pero vemos cómo ellos se enfrentaron al árbol del conocimiento del bien y del mal y lo negaron
de alguna manera u otra. La diferencia entre los fariseos y Caín y estos que están mencionados en Hebreos 11 es que estos fueron hechos ejemplos para nosotros de quienes tomaron del árbol de la vida. Ejemplo número 1, la vida de Esther. Y yo espero que conozca su vida. Su libro es muy extenso, son 5 o 6 capítulos, pero su vida es algo hermosa y que si no recuerdas muy bien, pues después de la lección vayas y la leas. Pero empezamos. Esther era una hermosa joven judía, hecha reina por las circunstancias de parte de Dios, y Amán, que no era judío, odiaba a la nación de Israel y quería matarlos. Delante del rey levantó falsos sobre los judíos y el rey le creyó a Amán. Amán hace un decreto para que un día específico la nación de Persia y Media se levante y mate a todo judío. Toda la nación judía que estaba ahí, este decreto fue lamentado por ellos en llanto. Había un hombre que se llamaba Mardoqueo. Este hombre era el tío de Esther. Esther, sus padres ya habían muerto y este tío había adoptado a Esther. Pero en este momento Esther ya era reina, ya estaba en el palacio. Y cuando el tío escuchó sobre este decreto, le quiso dar aviso a su sobrina y le manda esta noticia por un sirviente de la reina. El tío le pide a Esther por medio de Atec que se presente al rey y que haga intersección, hablar al rey sobre este problema para la nación judía. Esther le contesta en capítulo 4, 10 y 11. Entonces Esther habló a Atac y lo mandó que dirigiera a su tío. Todos los del rey y del pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el patio interior, sin ser llamado, hay una sola sentencia. Ha de morir, excepto aquel a quien el rey le extiende el ceptro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir a la presencia del rey en estos 30 días. Esta petición era tan absurda, irracional, ilógica y muy peligrosa, con pena de muerte, y Esther lo pensaba así. El árbol del conocimiento del bien y del mal estaba muy claro delante de ella. La respuesta era un no. Su vida estaría en peligro y el porcentaje de recibir gracia de parte del rey era muy baja, ya que no le había llamado desde hace 30 días. Pero Dios, por medio de su tío, le recalcó el árbol de la vida a Esther. Capítulo 4, 13, 14. El tío mandó que respondiera a Esther: no te hagas la ilusión de que porque estás en el palacio del rey serás la única de todos los judíos que ha de escapar. Si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lado, de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si por un tiempo como este has llegado al reino. Me imagino que escuchando estas palabras se puso a pensar. Ella respondió con un corazón dispuesto al árbol de la vida sin poner atención al alma o al cuerpo. Le responde al tío, capítulo 4, versículo 16.
Ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis damas e iré así al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Su acción fue así, y ella recibió gracia de parte del rey, y fueron rescatados de la mano del enemigo de Amán, quien fue el que murió al final de la historia. El árbol de la vida tenía la respuesta para este gran dilema para la nación de Israel. Nuestro segundo ejemplo lo tomé de David. Esta situación en la vida de David fue antes de que él fuera rey. Un hombre que tuvo altas y bajas en su vida con Dios. Pero el profeta Samuel lo describió en la primera de Samuel, versículo 13-14, a Saúl, que era un hombre, David era un hombre según el corazón de Dios. Ahora, quizás puse un paréntesis aquí. Esta frase fue mencionada a Saúl de parte de Samuel antes de que David haya hecho grandes cosas por Dios, haya sido rey. Esto a mí me dice mucho porque, pues obviamente aquí Samuel, por medio del Espíritu Santo, está diciendo algo así. La vida de David no se ha visto toda, las altas y las bajas, pero yo sé todo y sé que en la vida de David, en toda su vida, él tiene corazón dispuesto para mí. Porque acuérdense que Dios sabe lo último antes de que empiece todo. Antes de que fuera rey de Judá, de Israel, después de que Samuel muriera, David y su gente andaba por el desierto de Parán. En la primera de Samuel 25. Tenían hambre y David mandó a varios de sus hombres a que fueran a visitar a un hombre judío rico llamado Nabal. Nabal se rehusó a mandar algo y David se enojó y tomando 400 hombres determinó y juró que iba a ir a matar a todos sus hombres. Los sirvientes de Nabal le dijeron a Abigail, la esposa de Nabal, y ella llevó provisiones para David por temor a lo que venía a su casa. Antes de que Abigail llegase al encuentro de David, David expresó estas palabras en la primera de Samuel, capítulo 25, versos 20 al 22. Y sucedió que cuando ella montaba sobre un asno, descendía por la parte opuesta de la colina. Y he aquí que David y sus hombres venían en dirección contraria, y ella fue a encontrarlos. David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, refiriéndose de Nabal, sin que nada le haya faltado de todo cuanto le pertenece. Él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, si antes de la mañana dejo vivo a un solo hombre de todo lo que le pertenecen. En este momento, el árbol del conocimiento del bien y del mal se estaba materializando delante de David, y su alma y su cuerpo estaban listos para reaccionar. Pero llega Abigail y con respeto se inclina y hace petición a que no haga lo que estaba pensando hacer. Primera de Samuel
versículo 25, 23 al 31. Cuando Abigail vio a David, se apresuró y bajó del asno, y cayendo delante de David sobre su rostro se prostró en la tierra, se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, sea la culpa sobre mí, pero permite que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Por favor, no hagas caso, y le voy a poner aquí, a mi esposo, de este hombre de mal carácter, Nabal, porque como su nombre, así es él, su nombre es Nabal, y la insatez está con él. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú mandaste. Ahora pues, Señor mío, viva el Señor de Israel, y viva tu alma, que el Dios de Israel ha impedido que llegaras a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. Ahora sean como Nabal tus enemigos y los que procuran el mal contra ti, David. Pero ahora dese a los jóvenes que siguen a ti, David, este regalo que tu sierva ha traído a ti. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, pues de cierto el Señor de Israel edificará una casa firme a ti, David, porque tú estás dirigiendo las batallas del Señor de Israel. Que no se ha hallado mal en ti te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, pues de cierto el Señor edificará una casa firme a mi Señor, porque tú estás dirigiendo las batallas de mi Señor. Ya lo dije. Que no se ha hallado mal en ti en toda tu vida, aunque alguien se levante para perseguirte y atentar con tu vida. De todos modos, la vida de tuya, David, estará incluida en la bolsa de los que vienen con el Señor tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de un medio del hueco de una honda. Acontecerá que cuando el Señor de Israel haga contigo, David, conforme a todo el bien que ha hablado a ti y te haya designado como soberano de Israel, entonces, Señor mío, no será para ti motivo de remordimiento, ni estorbo para la conciencia el haber derramado sangre en vano, ni el que mi Señor se haya vengado por sí mismo. Y cuando el Señor de Israel haga el bien, a ti, David, acuérdate de tu sierva. En ese momento, al escuchar David a Abigail, David reacciona, que era en vano derramar esa sangre. Dios no le había pedido a David hacer eso. Y David contesta en la primera de Samuel, versículo 25, 32 al 34. David dijo a Abigail: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro. Bendito sea tu buen juicio, y bendita seas tú que hoy me has impedido ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. No obstante, vive el Señor Dios de Israel, que me ha impedido hacerte daño, pues si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, antes del amanecer no le habría quedado a Nabal ni un solo hombre con vida. Aquí vemos claramente que Dios usó a Abigail para presentarle el árbol de la vida a David en esta situación. Y David tuvo un corazón dispuesto para dejar ir a su ira, a su orgullo y seguir a Dios. Y aquí una nota, como tú has de saber la historia,
Nabal, después de esto, murió de un ataque al corazón y David tomó a Abigail como su esposa. Y el último ejemplo es también David sobre lo que le pasó con Betsabé. Que bueno, realmente todos sabemos la historia, pero vamos a verla un poquito más detallada con la perspectiva de un corazón dispuesto. La escena es que David se quedó en el palacio y aquí David ya era rey total de la nación de Israel. Y no fue a la guerra con sus hombres a pelear con el enemigo. Él ve a Betsabé desde su palacio y la manda a traer para tener relaciones sexuales con ella. Días después, ella manda decirle que está embarazada con su hijo. David desarrolla un plan para cubrir su pecado, porque me imagino yo que los 10 mandamientos, el Torá estaba en su vista, estaba trabajando en él. Y obviamente, pues es muy claro, ¿verdad? Uno de los mandamientos, no adulterarás, porque ella estaba casada. El esposo, entonces David, el esposo andaba en la guerra, guerreando por la nación de Israel, y entonces David manda a que el esposo regrese de la guerra a su casa, porque para cubrir su pecado, porque David pensó, es lógico, es razonable que el esposo regrese a su casa y tenga relaciones sexuales con su esposa y así me cubro. El esposo se rehusó ir a su casa, ya que para él eso era vergonzoso, porque todos los hombres estaban luchando en la guerra. David lo regresa a la guerra y da instrucciones específicas de ponerlo al frente de la batalla para que muriera y así cubrir su pecado de adulterio. Aquí puse un ojo. Ojo, no se cubre el árbol del conocimiento del bien y del mal consigo mismo. Lógica con lógica no se puede cubrir. Segunda de Samuel 11:27. Bueno, el esposo murió y al saber que David, que el hombre ya había muerto, esto es lo que dice la Biblia. Pasado el luto, David envió a traerla a su palacio. Ella vino a ser su mujer y le dio a luz un hijo. Pero esto que David había hecho pareció mal, desagradado a los ojos del Señor. Todo se veía normal en los ojos de David, hasta cuando llegó Natán, el profeta de Dios, y confrontó a David dándole una parábola. Segunda de Samuel 12, del 1 al 15. El Señor envió a Natán a David, y al venir a él le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, un rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido junto a él y sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía en su seno. La tenía como una hija, pero un viajero vino al hombre rico, y éste no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas para guisarla para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que le había venido a él. Entonces se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive el Señor,
que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Él debe pagar 4 veces el valor de la corderita, porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel. Yo te ungí, como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y puse las mujeres de Saúl en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judá. Y por si fuera poco, yo te habría añadido muchas otras cosas más. ¿Por qué, pues, menospreciaste la palabra del Señor e hiciste lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías el Heteo. Has tomado a su mujer por mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, porque me has menospreciado y has tomado la mujer de Urías el Heteo para que sea tu mujer, jamás se apartará la espada de tu casa. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa. Ante tus propios ojos tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y en pleno día. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero como en este asunto has hecho blasfemiar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. Después Natán regresó a su casa. Al ver esto, me pregunto yo, ¿David pensaba que era lógico, razonable, que no había límites para él, ya que él era rey de todo Israel, poderoso y famoso con toda la nación? Y pensó: pues la voy a tomar, porque la quiero. El árbol del conocimiento del bien y del mal lo trajo a esta conclusión de libertad de hacer esto. Pero el árbol de la vida, el Torá, en ese momento, era muy claro: no matarás, no adulterarás. Él estaba incluido en esto. La palabra de Dios, él estaba bajo la palabra de Dios. Ahora, la diferencia de David a Saúl y a otros que cayeron en pecado fue que cuando Dios confronta su pecado con la verdad, David no da excusas o se esconde de Dios. Él se rindió delante del amor de Dios que representó el profeta Natán, y con un corazón dispuesto aceptó su culpa. Para David, su relación con Dios, su unión, era más importante que su propia justificación de sus actos. Este evento tuvo por consecuencias en la vida de David. Desgraciadamente, acortó lo que Dios quería darle y trajo desgracia a su familia. Pero con tener un corazón dispuesto, arrepentido, dispuesto a cambiar, él mantuvo su unión, su relación con Dios. La Biblia nos dice en la Primera de Rey 15:5: porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor
y no se había apartado en todos los días de su vida de nada de lo que había mandado, excepto en el asunto de Urías el Eteo. Qué reconocimiento. Aquí vemos que David pues aprendió. Me imagino que después de esa situación él vivió más sensible de sus actos, de sus acciones, de sus deseos, y mantuvo esa relación con Dios muy cercana. Y bueno, este versículo lo refleja. Nosotros nos hemos encontrado en cuestiones similares y nos vamos a encontrar en cuestiones similares en nuestro futuro. Nosotros hemos pecado delante de Dios. Dios nos manda su amor y nos mandará su amor por medio de la convicción del Espíritu Santo. Y en ese momento tenemos que escoger de dos respuestas. Una, o escogemos que nos justificamos de nuestras acciones por medio de nuestro razonamiento, por la lógica, nos tapamos con el árbol del conocimiento del bien y del mal, o escogemos la número 2. Con un corazón dispuesto, nos arrodillamos delante de Dios y confesamos nuestro pecado. En 1 de Juan, capítulo 1, del 8 al 10, nos afirma que deberemos tomar la segunda opción. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, al Espíritu Santo que nos trae convicción, y su palabra no está en nosotros. Les voy a proponer a que tengamos un tiempo de reflexión y dejemos que el Espíritu Santo traiga a nosotros verdad, que nos traiga el árbol de la vida. Si tu corazón está dispuesto a aceptar tu pecado, y si así lo deseas, vamos a tomar un tiempo y de parte de nuestro corazón dispuesto, nos arrepintamos y pedamos perdón a Dios. Te lo aseguro que esto es algo simple y refrescante, porque es refrescante estar en sinceridad delante del Padre. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Y si tienes un corazón dispuesto, haz esta pequeña oración en tu corazón. Espíritu Santo, ¿hay algo en este momento que quisieras que yo me arrepiente de mi pecado? ¿Me lo demuestras, por favor? Si Él te ha demostrado algo, sigue con esta oración. Espíritu Santo, reconozco mi pecado. Padre, perdóname por mi pecado por medio de tu Hijo Jesús. Me arrepiento y quiero cambiar en esto. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Te animo que este tipo de momentos sean más frecuentes en tu vida y la intimidad con Dios se
profundice. Sí vamos a pecar, es seguro, pero no es seguro que tomemos tiempo para darle a Dios su lugar como nuestro Señor y pedirle perdón por nuestras faltas. Y yo te aconsejo que no caigas en el error de creer que nuestros pecados no influyen en nuestra relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo día a día. Y con esto terminamos esta lección. Estos ejemplos nos demuestran que es posible vivir con un corazón dispuesto. Y esto es lo que busca Dios en nosotros. Esto se cree que es obvio, pero hay muchos cristianos, hijos de Dios, que piensan que para Dios lo más importante son nuestras buenas acciones y nuestro comportamiento. Y de esto hablaré en la siguiente clase. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la lección 4.